Hola, hoy vamos a resolver un problema de proporcionalidad directa. Dice así: Violeta mide unos 60 metros de altura y en este momento su sombra tiene una longitud de 0,8 metros. Aquí he hecho un esquema. Si en ese mismo momento la sombra de un árbol mide 10 metros, ¿cuál es su altura? Tenemos que calcular esta altura. El Sol lo he dibujado aquí, pero en realidad sabéis que estaría muy lejos del planeta Tierra. Entonces la inclinación de los rayos solares va a ser la misma para un objeto que para otro. Tenemos dos magnitudes. En proporcionalidad trabajamos con magnitudes. ¿Qué magnitudes serían? Pues una sería la altura de los objetos, que la estamos midiendo en metros, y la otra sería la longitud de la sombra. Magnitudes son características que se pueden medir numéricamente, como ocurre, por ejemplo, con estas dos. Si Violeta mide unos 60 metros, la longitud de su sombra es 0,8. Esto es una pareja de valores de cada una de las magnitudes. Y queremos saber que si la sombra de un árbol mide 10 metros, la ponemos aquí, ¿cuánto medirá su altura? Lo primero es preguntarnos si entre estas dos magnitudes se establece una relación de proporcionalidad directa, inversa o ninguna. Veamos, si un objeto mide una cantidad y esta es la longitud de su sombra, si el objeto fuese el doble de grande, lógicamente su sombra sería el doble de grande también. Si el objeto fuese 4 veces más pequeño, su sombra también sería 4 veces más pequeño. Es decir, si a una magnitud la multiplico o la divido por un número, la otra magnitud queda multiplicada o dividida por ese mismo número. Entonces, puedo concluir que hay una relación de proporcionalidad directa entre estas dos magnitudes. Vamos a poner algunos ejemplos. Si en vez de tener un objeto de 1,60 tengo un objeto de 3,20, es decir, he multiplicado por 2, aquí también su sombra quedaría multiplicada por 2 y me quedaría una sombra de 1,6. Si decido, por el contrario, dividir el objeto entre 2, es decir, un objeto que mida 0,8 de altura, su sombra entonces tendría 0,4 metros de longitud. ¿Qué ocurre? Que hay una constancia. Si yo divido una magnitud entre otra, por ejemplo, esta entre esta, las parejas, esta entre esta entre esta, siempre me va a dar el mismo valor, es una constante. 1,60 entre 0,8 da 2, 3,20 entre 1,6 da 2, 0,8 entre 0,4 da 2. Por tanto, ya puedo decir que 1,6 entre 0,8 me tiene que dar lo mismo que x entre 10. En este caso, como es 2, directamente puedo decir que x es igual a 20. Pero bueno, si los cálculos fuesen más difíciles, lo que haría es multiplicar en cruz y sé que la igualdad se mantiene. 0,8 por x. X, para despejarla, lo que hago es que divido este miembro por 0,8 y este por 0,8. Aquí se simplifica y aquí queda dividido por 0,8. Y el resultado serían 20 metros de altura del árbol. También lo puedo hacer de la siguiente manera. Puedo establecer también la proporcionalidad diciendo que 1,60 es a x, como 0,8 es a 10. Y resolviendo esta ecuación llegaríamos al mismo resultado. Espero que lo hayáis entendido. Nos vemos pronto.